Bienvenidos cinéfilos y cinéfilas de todo el mundo mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Marco, esto es Serial Mark y hoy no hablamos de una película. Pero vamos a hablar de otra cosa bastante interesante. Bueno, lo han leído ya en la descripción claramente. Vamos a hablar de Aquitania, un libro que ha ganado el Premio Planeta 2020. O sea, había premios en el 2020. Al parecer ha habido premios también en el 2020, mientras todos estábamos en casa, otros ganaban premios. Hablamos de un libro porque los libros también son una pasión mía y creo que van de la mano con el cine, por supuesto. Y además, esta autora, Eva García de Sáenz, de Urturri, de... Madre mía, ¿por qué tenéis tantos nombres en España? Es que no lo voy a entender. Si cuando vine aquí en Italia, es un apellido. ¿Cuántos quieres? No, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La llamaremos Eva para que todo sea más sencillo y también os digo que yo no la conocía. Os voy a comentar un par de cosas que me parecen interesantes para quien quiera leer el libro y para quien el libro lo haya leído. A diferencia de las reseñas de películas y de series que hago, donde voy en lo específico de cada escena, en el libro no lo haré para que ya podáis estar tranquilos, para quien no lo haya leído. Si hay algún momento en el que revelaré algo, os lo diré y os daré el tiempo de parar, porque creo que si molesta en una película, y molesta, no es que quiera comparar, pero en algo que en 1 hora, 2 horas podemos visionar, en un libro jode bastante, porque pues te puede llevar hasta lo más rápido. Os pueden leer en 2 días un libro, en un día, vale, pero en 1 hora no creo que lo consiga nadie. Y además, leer un libro en 1 hora es como, bueno, no quiero ser vulgar, pero leer un libro en 1 hora es no disfrutarlo, ahí es donde quiero ir. Y lo que a mí me llamó la atención es que yo soy un gran amante de la historia, por eso me encanta Juego de Tronos, me ha encantado Pilares de la Tierra, y cuando leí un poquito la sinopsis de Aquitania dije, uy, thriller histórico, vamos, y me lo regalaron por Navidad. Ha sido una alegría romper el paquetito y abrir Aquitania, encantadísimo. Menos encantado cuando lo he terminado y voy rápidamente a decir el porqué. Te ha ganado el Premio Planeta del que he nombrado, no lo conocí en absoluto, he leído un poquito, es un premio muy renomado, uno de los mejores en España, y esta mujer se ha llevado a casa 601.000 euros. Y yo no creo que los valga. No creo que los valga. Y os voy a decir el por qué. Me parece interesante que ella se haya documentado muchísimo. De hecho, al final del libro pone todos los estudios que ha hecho y en un cierto punto llegas a decir, hostia, no he estudiado en mi vida, no sé nada. Pero ha estudiado mucho para luego cambiar la historia a su antojo, cosa que me interesa, que es intrigante, pero si lo haces, cámbialo para que sea interesante. No es interesante por una simple razón, y es la misma razón por la que venden. Y eso es para decir que no pasa solamente con las películas, sino que pasa también con los libros. Lo denominan thriller. Yo no sé si es porque thriller es una palabra inglesa y entonces no la pillamos muy bien, porque thriller histórico, vale, español, pero thriller no. Y os voy a leer qué significa thriller, porque he ido a buscarme bien la definición para hasta que los que buscan el pelito en el huevo, ¿saben lo que dicen? No, ¿por qué? No, me lo he ido a leer. Vale, sin hacer spoiler todavía sobre el libro, sin hablar de nada sobre el libro, quiero que os quedéis con la definición de thriller o thriller, como lo quieren llamar. Y después hablamos para que piensen. Thriller significa película o novela de suspenso o misterio que provoca una fuerte tensión emocional en el espectador o el lector. Yo soy el lector. Y esto supuestamente debería haber creado suspenso.
No me ha creado suspenso en ningún momento, no me ha provocado una tensión emocional en ningún momento. Y me gustaría saber si quien ha leído esto ha probado algún tipo de tensión emocional, porque si la ha probado significa que tiene un límite tan bajo que o yo soy un monstruo o esto no se entiende. A ver, chicos, ahora sí, os voy a decir de qué va la historia. Supuestamente, thriller histórico basado sobre personajes reales del siglo XII, o sea, 1140, algo así. Y habla de Lenor, un personaje famosísimo en la historia. Yo lo conocía de nombre, lo había estudiado en Italia, pero la verdad es que entrar en específico no me acordaba absolutamente nada. Y me ha encantado reencontrarlo, no sabía de hecho que era verdad y que no. Y la primera cosa que me chocó es que no entendí un carajo. Desde el momento uno. Y alguien justamente puede decir, es que eres italiano. Y es exactamente lo que he pensado yo. Pero cuando he ido a leer alguna reseña, otra gente decía que no había entendido un carajo. Y cuando llegué al final de lo que os dije que pone todos los estudios que ha hecho, entendí por qué no entendí un carajo, porque además fue la primera vez que leía y no entendía, tuve que volver a leer, tuve que buscar palabras y claro, ha utilizado un diccionario con las palabras del medioevo, o sea, de la edad de la piedra y claro está, a ver, yo soy italiano y claramente no las entiendo, pero mi novia que es española tampoco leía palabras y ha dicho yo no las he visto en mi vida y por un lado puede ser interesante, por el otro es tedioso porque es muy complicado y cuando tú estás hablando de un thriller, como hemos dicho, tensión emocional, tengo que entender en todo momento lo que está pasando porque si no te corta. Imaginaos cualquier escena de un policía que está entrando en una casa donde hay supuestamente el killer, el asesino, entran y le dice algo como arriba las patas de no sé qué, no sé cuánto y el tío dice no he entendido un carajo, espérate. Paramos la escena, espérate que voy a leer otra vez, vuelvo 3 páginas para atrás, el policía entra. ¿Entendéis? No puede funcionar, tiene que fluir. Ahora, mi ejemplo era un puto asco, pero para que os deis cuenta, tiene que fluir, tengo que entender en todo momento lo que pasa, sobre todo en los más interesantes. Pero es que aquí llegamos, no hay partes tan interesantes. Yo entiendo la editorial que tiene que vender. Pero esta es una escritora. Y si yo le preguntase qué significa thriller, me encantaría saber qué es lo que ella opina. Porque esta señora ha ganado 600.000 euros, supuestamente, 600.000 chicos, o sea, diciendo que ha venido un thriller. Y no es un thriller, lo siento. Yo no quiero entrar, no hago reseñas de libros, y leo muchísimos y he hecho hasta ahora uno solo, os lo pondré en el link, y porque era un libro italiano me parecía muy interesante y os quería comentarlo y compartirlo con vosotros porque en lengua española no lo hay. Pero esto de verdad que lo he leído y cuando terminé de leerlo, no digo que me enfadé, pero me molestó un poquito porque creo que es un medio engaño. Vale, y para todo el que quiera leerlo, quería decirle que sepa lo que pasa. Y os comento por qué no es un thriller, porque estaréis diciendo, coño, llevas hablando 10 minutos, pero no me has dicho de qué va. Muy bien, os comento. Lenor de Aquitania le matan al padre. Bueno, antes muere también su hermano mayor, se queda solamente con su hermana pequeña, le hacen determinadas cosas cuando ella tiene solamente 12 años, pero no quiero meterme en eso, simplemente vamos a quedarnos en la sinopsis. Leonor queda solamente con su hermana, su padre ha muerto y porque se ha ido en Tierra Santa y no se sabe cómo, porque llegan a su oído más historias, parece que han matado a su padre. La única prueba que tienen es que el cuerpo se ha quedado azul. Ella se casa con el rey Luis VII, el rey niño, el rey joven, ¿vale? Que es de la temible familia de, no me acuerdo ahora el nombre de la otra familia, que supuestamente son los grandes enemigos, los reyes de toda Francia, que siempre han querido Aquitania. Ella, creyendo que quien mató a su padre fueron el rey niño y más bien el padre, el rey Luis VI, si no me equivoco, si me equivoco de un nombre, perdonadme, de todas formas son todos iguales, el rey de Francia realmente
muere también y su cuerpo queda azul. Esto llega directamente en la sinopsis, no tenéis que llegar ni a las primeras 10 páginas, escribe todo aquí atrás. Entonces, luego se junta con Rey Louis el joven y juntos intentarán descubrir quién es que ha matado a los dos reyes, quién tenía el interés de matar a los dos y sobre todo a quién le conviene que los dos jóvenes de 13 y 17 años gobernen, tengan el mando de un país tan grande como Francia y luego más bien lo que se transformará en Europa en día de hoy. Todo muy interesante, lees la sinopsis y dices ¡wow! ¡Me flipa! Pero lo primero que me llamó la atención es ¿cómo puede un thriller histórico tener 400 páginas? Esta pregunta se me hizo bola todo el tiempo en mi cabeza. Desde que empecé a leer dije, no puede ser. ¿Quién ha leído un Pilares de las Tierras de Ken Follett? ¿Quién ha leído un George R.R. Martin? ¿Quién ha leído cualquier cosa de historia real o no real? Por debajo de las 500 páginas, chicos, es complicado encontrar un libro interesante. Pero, claro, tú le pones que ha ganado el premio también y se hace más interesante. Y vosotros diréis, joder, pero si acabas de hacer una sinopsis súper interesante, súper thriller, súper de suspenso. Sí, pero es lo único que hay. Y os digo el por qué. Sin siempre spoiler, toda la historia pasa en 10 años. Sí, señores. Entonces, ¿cómo puede ser thriller algo si mi padre muere hoy y lo descubro de aquí a 10 años? Ya no es thriller, ya me cansa, ya no me interesa, porque pasan tan poca cosa en la historia que a veces me parece tirado. De hecho, algo que no me ha gustado es que saquen personajes a la viva la Epobomb, diríamos en Italia, o sea, uno tras de otro, pero sin profundizar ninguno. Además, tan se ha dado cuenta ella que la cosa tampoco funcionaba mucho, que algunos capítulos están narrados en primera persona y algunos en tercera, porque la historia va contada por Lenore, ¿vale? Estamos en la piel de Lenore en primera persona, luego nos pasamos a Rey Louis el joven, y luego se narra algún capítulo, 4 en plan, sobre un niño, décadas antes de que el rey muera. Entendemos desde el principio que cada vez que aparece el capítulo del niño, pues la historia tendría que avanzar y es el personaje que deberíamos descubrir quién es, por qué, dónde. Es complicado, ¿eh? Hace poco hemos hablado de historias verticales y historias horizontales. Historias verticales que no siguen adelante, hablan, filler llamados también, pero no pasa nada a nivel de chicha de historia. Historias horizontales que van a rajatabla hacia adelante porque pasan cosas, hechos que hacen avanzar a nuestros personajes. Pues esto es todo vertical. Todo un estudio de lo que ella ha hecho durante 2 años sobre Aquitania y todo lo que es Francia y las catedrales, etcétera, etcétera, pero no adelanta, o sea, el thriller, la chicha de quién coño ha matado al padre de los dos, no, o sea, no lo sabemos. Y lo que me molesta es cómo se acaba. Todos sabemos que en una gran película y en un gran libro el final es esencial. Y en breves os diré que os haré, no sé ni si llamarlo spoiler, pero para quien de verdad no lo quiere escuchar, para que lo pause. Todavía no, ya os avisaré. Lo que os quiero mencionar es que un personaje del que habla en el libro sí lo conocía bien, y es Suger, que es era un representante gótico importantísimo porque hizo la abadía de Saint-Denis en Francia, era un cura que cogía mucho dinero. Él decía que la mejor forma para orar al Dios y acercarse a él es a través de la riqueza y los pintados, los cuadros, hacer, vamos, una iglesia lo más bonita posible, lo más rica posible, como cuando entráis en una iglesia y veis todo de oro y luego Jesús bebía de una copa de madera. No me voy a meter en estos discursos, pero lo conocía muy bien, él sí, porque lo estudiamos en Italia como representante importantísimo gótico. Y
se lo pasa por el forro, él también un poquito como si no fuera importante. Y yo no sé si es por temas feministas o el protagonista mujer, que a mí me encanta, por el amor de Dios. Además, una mujer completamente emancipada en esos años, que revolucionó todo. O sea, respect. De verdad, muy grande esta mujer que simplemente con el pelo ya le tocaban los cojones porque tenía el pelo largo y querían que se lo cortara, ella no se lo cortaba porque vestía mal, pero ella al final todos vestían como ella, revolucionó todo el castillo, o sea, hizo unas cosas de verdad muy chulas. Pero ¿cuál es el problema? Que además no tengo una comparación entre el clero, ¿vale? El clero, la nobleza, y falta la población, el gran círculo. Yo no sé cómo se estudiaba en España. Nosotros en Italia nos hacían algo muy interesante, hacían círculos del clero, de la nobleza, y luego el pueblucho, ¿vale? Luego se juntaban y había el clásico, no sé cómo llamarlo, el clásico signo que se hace en geometría cuando se intersecan los círculos, y cómo se saltaban de un lado a otro para vivir mejor, porque se sabe que el pueblo vivía como el culo. Pero no sabemos nada, simplemente son nobleza, 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 nobleza y clero, que es Suger y otros dos más. Entendéis que no hay comparación, y 10 años para que ella descubra quién es el asesino, o los asesinos, o el asesino, los asesinos, no, de verdad que lo digo, y no intentéis pillar por donde tiro, porque es completamente casual y no lo pillaréis nunca. Lo que sí me molesta, y ahora sí, si queréis poner pausa, pero también es verdad que no creo que sea un spoiler, es que me ha recordado muchísimo al final de Dark. ¿Quién ha visto Dark? Bueno, alguien ha estado encantado. A ver, ahí también un grandísimo discurso que podremos abrir. Mucha gente es contenta porque a veces el autor dice, sí, tu teoría es correcta, y la gente, ¡guau!, es la obra más bonita del mundo porque la ha entendido. Pues no. No es que porque lo hagan difícil y después la hayas entendido, entonces es bonito. Esto es lo que ha pasado con Dark. A quien le ha gustado, una gran mayoría de las personas les ha encantado porque no la han entendido, y cuando la han entendido han dicho, ¡guau!, estupenda. Yo soy de los que había entendido, o entre los que habían pillado por donde tiraba, cuando ya he visto hacia el final, quiero decir, lo pillé y dije, menuda mierda, porque acaba con un Deus Machina gigantesco, pero enorme, y esto es igual, porque quien ha visto bien Dark, los amantes de Dark, saben muy bien que, aparte, no haré spoiler también aquí, hablaré solamente de personajes sin meterles nombres. Los grandes amantes saben que de repente llega un personaje al final de la historia, le suelta un chaparrón de informaciones al protagonista, pero un monólogo, chicos, un monólogo que vamos, que los cómicos son unos palurdos en comparación, unos inútiles. Y eso es porque los autores no sabían cómo explicar la historia. No hay nada peor en audiovisual que se explica a palabras algo que debería ser explicado en imágenes. Creo que en esto estemos todos de acuerdo. Al no ser que sea espionaje o en determinadas ocasiones donde se explican claramente cosas, sobre todo en ciencia ficción y en misterio, cuando las cosas no cuelan y llega un personaje y de repente le está comentando al protagonista todo lo que pasó, eso sirve para hablar al espectador y le está narrando al espectador. Son como las escenas, imaginaos dos amigos que no se ven de hace muchísimos tiempo, de hace muchos años, se encuentran en un bar y le dicen, hola Lenor, ¿qué tal? Hola Francesca, ¿todo bien? ¿Cuánto tiempo nos vemos? 30 años desde la vez que hicimos esto y esto, y luego te acuerdas que fuimos ahí y luego hicimos esto. Este diálogo súper tedioso es claramente un diálogo para el público, para conocer el personaje que nos acaban de enseñar en la pantalla. Y hay mil formas
para que aprendamos de ese personaje, pero muchas veces en el cine los tiempos son cortos, reducidos y no hay forma para hacerlo, y por eso tantas veces pues hay la narración al público. Por eso las series gustan tanto, porque al tener más tiempo se pueden extender más. En un libro este problema no debería existir, y es lo que exactamente pasa en el final. Llega el personaje y explica todo lo que pasó. Tal cual. O sea, yo no me lo podía creer. Yo estaba leyendo el final y digo, pero, ¿qué está diciendo aquí la Eva aquí? Grande Eva. O sea, Eva. O sea, ¿os recordáis? O sea, rebobinamos. Thriller, película, novela de suspenso o misterio que provoca una fuerte tensión emocional en el espectador o el lector. Imaginaos que viene un personaje en una película de asesinatos, llega al final de la película y tal cual te diga, no, es que este lo mató así porque esto y lo otro, y entonces el caso se cierra porque al final fue él quien acuchilló, disparó al este. Y ya. Aquitania. Exacto, no es interesante. O sea, lo guay de un thriller es descubrir al final con el gran golpe, con la gran vuelta de tuerca, quién es. ¿Y por qué antes os he dicho que ella se inventa muchas cosas, no han pasado? Y me gusta, joder, me gusta que lo haga más interesante. Y hubiera podido hacer mil cosas, miles de cosas, y pues no las ha hecho. Y aquí viene la gran pregunta del millón. ¿Es esto Premio Planeta otra grandísima chorrada, como pasa en muchos premios, donde gana el quien tiene que ganar, que se sabe ya mucho antes, o lo ha ganado porque se lo merecía? No lo sé. A vosotros la respuesta, que vivís aquí. Yo, repito, no conocía el Premio Planeta, pero que alguien me gane un libro vendiéndolo como thriller histórico, yo no sé si se puede apreciar a cámara, pero aquí escribe thriller, un cautivador que de cautivo no tiene nada, en cautividad me ha tenido a mí durante una semana para leer esto. Thriller histórico que atraviesa el siglo repleto de venganzas, incestos y batallas. 2 batallas hemos visto, ya más pero pequeñitas. Podéis entender que no me he quedado satisfecho y un poquito enfadadito. El libro de por sí no me ha molestado. Si hubiera llamado documental de Aquitania o historia de Aquitania, me hubiera gustado muchísimo más, porque ella escribe muy bien y hay momentos muy interesantes, pero si estamos hablando de un thriller y me tienes que decir quién es el asesino, a mí del puente del carajo no me importa. Y no puedes darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no avanzar con la historia. Os repito, 10 años pasan. 10 años y no pasa nada de por medio. Cuando tú dices, bueno, pero pasará algo, no pasa nada. Entonces aquí el chiste de la cuestión es, cinéfilos y cinéfilas, ¿podemos llamar algo que en una historia pasan 10 años y tacharlo de thriller? Para mí absolutamente no. ¿Puede alguien ganar un premio con tanta suma de dinero llamándolo thriller histórico? Para mí no. Y la siguiente pregunta es si este ha ganado el segundo, a saber cómo era, porque vamos, miedo me da, o era buenísimo y no ha llegado. Entonces yo hago aquí una pequeña llamada a la atención. Hay muchísima gente, mucha gente de talento que escribe libros, guiones, historias cortas, cortometrajes, impresionantemente buena. Y no llega, y me pregunto el por qué tanta dificultad, por qué se cierran las puertas. Repito, yo no quiero hacer ahora aquí la historia de crear la conspiración del siglo como siempre, pero a vosotros los resultados finales. Me gustaría saber quién ha leído el libro, si opina lo mismo, si le ha parecido esto un poquito una tomadura de pelo, o si os ha gustado, yo no he entendido algo y en ese caso, como siempre, pido perdón, pero de verdad que creo que muy pocos podrán convencerme de lo contrario, por lo menos, y repito, yo no es el enfado de que no se lea, si se lee, se deja leer, tampoco
Pero no es un thriller. No es un thriller, no puedes llamarlo thriller, sino es un thriller. O sea, no sé, tradúcelo al español de otra forma, pero esto no es un thriller, chicos. Y no sé, yo creo de haberos dicho todo. Una última cosa, sé que la escritora ha escrito una trilogía desde La Ciudad Blanca, en el 2012 ya escribió un libro titulado La saga de los longevos, luego Los hijos de Adán, y luego esta trilogía de La Ciudad Blanca, donde supuestamente es otro thriller. Y yo no lo leeré, por supuesto que no lo leeré, porque a diferencia de una película, un libro para mí va elegido muy bien, porque le voy a dedicar un tiempo y no quiero decir que tengo que tener la seguridad de que sea bueno, hay que tirarse, pero los premios, por ejemplo, sirven para eso, para que al comprador final pues le llamen la atención y digan, oye, esto es un buen libro porque se ha ganado un premio de 600.000 euros, algo especial tiene que tener, ¿vale? Y no solamente 2 años de estudio, porque hay gente que estudia 10 años para algo y le resulta una cagada también, o es buenísimo. Pues esto, con la historia de que ha tardado 2 años de estudio, me parece un poco pretencioso, porque puedes estudiar también 10 años, pero si no sabes crear escenas y tensiones de un thriller o sea, momentos de thriller, es inútil. Os he leído ya la definición y aquí dentro os prometo que no encontraréis eso. Entonces, hasta aquí llega la reseña de hoy, ha sido de un libro, no os preocupéis, lo siguiente ya será de una serie. Yo os abrazo muy fuerte por seguirme hasta aquí, es un placer poder hablar con vosotros y que los vídeos os gusten, muchísimas gracias. Recordad un like, comentarios, suscribíos porque salen vídeos todas las semanas y habrá muchas sorpresas. De hecho, en breve habrá una, pero haré un vídeo especial en parte por ello. Y nada, agradeceros otra vez y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!